Sí, doctor. Gracias. Bueno, pregunta 1. Femenino de 36 años con embarazo de 33 semanas que ingresa a urgencias con una presión arterial de 200/100. Cefalea severa, palpitaciones, ansiedad y dolor abdominal. Portadora de cardiomiopatía como secuela de miocarditis viral. De acuerdo a la clasificación de la ASA, el estado físico de esta paciente es, la respuesta es C, es un ASA 3. Pregunta 2, y esto yo lo presenté en clase. El factor más importante para la presentación de conciencia intraoperatoria es, la respuesta es A, subdosificar. Y vimos cómo hay varios aspectos dentro de la subdosificación o por los que se puede dar la subdosificación. Pregunta 3. El monitoreo de la profundidad anestésica se debe hacer utilizando el índice biespectral. La respuesta es C. Pregunta 4. En el índice biespectral, un valor de 100 indica que el paciente está totalmente despierto y 0 indica ausencia de actividad cerebral. El valor del índice biespectral que nos indica un plano adecuado de anestesia es 50. La respuesta es C. Aquí lo tienen. Pregunta 5. En la valoración preoperatoria de un paciente cardiópata se utiliza, la respuesta es D, el índice multifactorial de riesgo cardíaco de Goldman. Pregunta 6. En un paciente con riesgo de insuficiencia renal aguda, la valoración se realiza con los criterios Rifle. La respuesta es B. Pregunta 7. Paciente de 40 años, politraumatizado, inconsciente. La valoración debe incluir la escala de coma de Glasgow. La respuesta es D. Pregunta 8. Masculino de 55 años, sometido a cirugía de urgencias por aneurisma aórtico roto, al cual se le realizó previamente reanimación cardiopulmonar por asistolia y se intuba sin necesidad de medicamentos. Le corresponde una clase ASA de 5E. La respuesta es C. Pregunta 9. La inhibición y excitación de las redes neuronales forman la base de la transmisión de información en el sistema nervioso central. El principal neurotransmisor inhibitorio es el ácido gamma aminobutírico. La respuesta es B. Pregunta 10. El receptor GABA-A es un complejo proteico pentamérico que forma un canal iónico selectivamente permeable al cloro. La respuesta es D. 11. Las benzodiazepinas tienen un inicio de acción rápido debido a su alta liposolubilidad. La respuesta es A. Pregunta 12. Las benzodiazepinas tienen una alta fijación a proteínas, circulando principalmente unidas a la albúmina. Por esta razón, sus efectos se incrementan en, la respuesta es C, hipoalbuminemia. Al haber menos benzodiazepinas fijadas a proteínas, hay más benzodiazepina libre para ejercer su acción. Pregunta 13. La benzodiazepina ideal para administrar en infusión continua debido a su vida media corta es el midazolam. La respuesta es B. Y la 14. La dosis del midazolam para infusión continua es de 0.25 a 1 microgramo por kilo y por minuto. La respuesta es D. Cuando hablamos de administración por infusión continua, siempre existe la dosis en microgramos por kilo y por minuto. Por ninguna otra vía existe
esta misma formulación, microgramos por kilo y por minuto. La 15. Las benzodiazepinas tienen una propiedad en la que al aumentar la dosis terapéutica aumentan los efectos secundarios sin aumentar la eficacia terapéutica. Este efecto se conoce como efecto techo. En otros libros, efecto plafón o efecto cielo. Aunque esta es una curva, para la norepinefrina describe perfectamente el efecto techo al administrar mayor dosis de benzodiazepina y al no hacer mayor efecto, pero sí aumentar los efectos secundarios. Pregunta 16. El sistema opioide endógeno está compuesto por una familia de péptidos endógenos que actúan en 4 receptores, mu, kappa, delta y P. Estos opioides endógenos incluyen los siguientes, excepto, aquí el excepto es el receptor GABA A. La respuesta es D. Pregunta 17. El tramadol es un agonista opioide suave que inhibe la recaptación neuronal de serotonina y noradrenalina, lo cual activa los controles descendentes. La acción del tramadol se produce por su afinidad con los receptores mu. La respuesta es A. 18. Por su afinidad por los receptores opioides, los analgésicos narcóticos se clasifican en agonista total, agonista parcial y antagonista. Un ejemplo de fármaco antagonista es la naloxona. Respuesta C. 19. Los opioides son metabolizados en hígado a través de las reacciones de fase 1, que son oxidación y reducción, catalizadas por el sistema enzimático citocromo P450, o por las reacciones de fase 2, que son de conjugación. El efecto de los medicamentos que inducen el sistema citocromo P450 es disminuir el efecto clínico de los opioides. La respuesta es A. 20. Las fibras preganglionares simpáticas salen del sistema nervioso central por medio de los nervios raquídeos, torácicos y lumbares y terminan en los ganglios de las cadenas paravertebrales. El neurotransmisor que se libera en estas fibras es la acetilcolina. La respuesta es C. Y esta imagen, recuerdo bien que recalqué en que la revisaran porque es la explicada en forma más sencilla de todas las que hay. Pregunta 21. La enzima que participa en la síntesis de la acetilcolina es la acetilcolintransferasa. La respuesta es B. La enzima que participa en la degradación de la acetilcolina es la acetilcolinesterasa. La respuesta es A. 23. Los anticolinérgicos más utilizados en el preoperatorio son atropina, glicopirrolato y escopolamina. Los efectos benéficos en el transoperatorio son los siguientes. El excepto aquí es el efecto vasopresor. Tenemos el efecto anticialogogo, principalmente por el glicopirrolato, la sedación y amnesia por la escopolamina y el efecto vagolítico por la atropina. Entonces, el excepto es el efecto vasopresor, la 24. La acción vagolítica de los anticolinérgicos es útil para prevenir la bradicardia refleja, que puede resultar de la atracción de los músculos extraoculares o vísceras abdominales, estimulación del seno carotidio o dosis repetidas de succinilcolina. El fármaco de elección por su mayor efecto vagolítico es, como lo vimos en la anterior, la atropina. Y la 25. El anticolinérgico con mayor efecto sedante es la escopolamina. Aquí lo tenemos, la respuesta es B. Pregunta 26. Uno de los riesgos de la anestesia general es la broncoaspiración de contenido gástrico.
Para prevenir esta complicación se utilizan diferentes fármacos. Un ejemplo de antagonistas de los receptores H2 es la cimetidina. La respuesta es A. La 27, un ejemplo de fármaco inhibidor de la bomba de protones es omeprazol. La respuesta es B. 28, antagoniza de la dopamina que aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, acelera el vaciamiento gástrico y alivia las náuseas y los vómitos. ¿Es la metoclopramida? La respuesta es D. La 29. Los AINES son un grupo de fármacos que proporcionan efectos analgésicos y antipiréticos y a dosis altas antiinflamatorio. ¿Cuál de los siguientes inhibe de forma irreversible a la ciclooxigenasa 1 y además se indica para inhibir la agregación plaquetaria? La respuesta es C, la aspirina. Pregunta 30. La enzima que interviene en la síntesis del ácido araquidónico es la fosfolipasa A2. La respuesta es D. La isoforma de la ciclooxigenasa conocida como constitutiva es la ciclooxigenasa 1. La respuesta es A. 32. De acuerdo con la escalera analgésica de la OMS, ¿en cuál escalón se aplican los AINES como fármacos de primera elección? La respuesta es A, en el primer escalón. 33. La isoforma de la ciclooxigenasa que es inducida por la presencia de un proceso inflamatorio es la ciclooxigenasa 2. La respuesta es B. La pregunta 34, ¿cuál de los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 es más útil en el perioperatorio? ¿Es el parecoxib o dinostat? La respuesta es C, principalmente porque viene en presentación para administración parenteral. 35. Los esteroides se utilizan en el tratamiento de diversas enfermedades crónicas inflamatorias. Estos pacientes pueden desarrollar una crisis adrenal en el perioperatorio debido a insuficiencia suprarrenal secundaria. La respuesta es B. 36. El estrés fisiológico o psicológico activa el eje neuroendocrino hipotálamo hipófisis suprarrenal. La hormona que se libera a nivel del hipotálamo en respuesta a este estrés es la hormona liberadora de corticotropina. La respuesta es A. La droga de elección en un paciente con crisis adrenal perioperatoria es hidrocortisona. La respuesta es B. Esto también yo se los presenté como un agregado al tema de los esteroides. 38. El glucocorticoide de acción prolongada más utilizado en el perioperatorio es la dexametasona. Respuesta es A. Y la pregunta 40, el precursor bioquímico de la norepinefrina es la dopamina. La respuesta es C. 39, creo que sí. Bueno. Fernanda, si hay alguna duda en alguna pregunta, nos regresamos o si hay algún comentario para dejar de compartir pantalla. No sé si alguien tenga dudas, creo que no. Ok, bueno. De acuerdo. Miren, la plataforma para hacer las calificaciones no está habilitada todavía. Yo tengo, pues en la plataforma es donde incluimos el resultado del examen más las evaluaciones de habilidades y destrezas y actitudes. Entonces,
En cuanto esté habilitada y yo la pueda, yo pueda subir sus promedios, pues yo se los hago llegar a través de su jefa de grupo. ¿Alguna duda? No, doctor. No. Bueno, pues entonces, de todas formas, Fernanda, para el 20, para la siguiente clase, que traiga su tema Carlos y también Sebastián. Sí, doctor. Si pueden ver los dos, no, espérate, es que tenemos a Son 3, ¿no? Porque el lunes es Sebastián y de a 2 Pedro. temas. Va a estar difícil ver los 3, pero bueno, de todas formas, que los 3 traigan sus temas preparados y pues le avanzamos hasta donde podamos. ¿De acuerdo? Bueno, síganse cuidando. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, doctor. Hasta Gracias. lunes, doctor. Gracias.